oficinas de Softec, la empresa de tecnología más longeva de Latinoamérica. A mi costado izquierdo me acompaña Daniel Aguilar, Sales VP Bank y Financial Services de Softec. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Revista C-Level. Hola Sebas, ¿cómo te va? Un gusto saludarte nuevamente. Un gusto, y hoy nos convoca un tema muy importante y es hablar sobre agilidad. Las personas quieren servicios más rápidos, están con servicios bancarios, a veces con telcos, pero quieren una realidad más ágil, pronta, segura. ¿Cómo se ha transformado el panorama de los usuarios en el sector bancario? Mira, fíjate, Sebas, que esa es una pregunta bien interesante, porque al final hoy en día todos somos usuarios de un servicio bancario, ¿no? Y siempre queremos que sea ágil, rápido, simple, pero sobre todo seguro. Entonces el reto que tiene no solo el sector financiero, sino nosotros como empresas, partners de tecnología, para poder abordar este tipo de problemáticas, no es tan simple, dado que te implica hacer una mezcla de perfiles con know-how distinto, trabajar bajo un enfoque ágil. Y aquí muchos cuando hablas de ágil piensan que ágil es rápido, y no. O sea, ágil es una forma de trabajo distinta que te ayuda así a acelerar posiblemente la forma en la que vienes haciendo las cosas sin perder de vista la funcionalidad, pero sobre todo el diseño, la experiencia del usuario y la seguridad, ¿no? Entonces el reto que hoy en día nos enfrentamos es ver cómo mezclar el mundo físico con el mundo virtual que está llegando para hacer estos modelos que al usuario final le den eso, una experiencia. Y todo eso nos lo llamamos la centricidad del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de ellos que tú giras en un entorno 360 para ver qué tienes que ver desde la parte omnicanal. Entendamos por omnicanalidad es de que yo puedo iniciar una transferencia en un dispositivo y terminarlo en otro dispositivo distinto, por ejemplo, o iniciarla virtualmente y acabarla físicamente, sin importar dónde esté, simplemente teniendo internet, por así decirlo. Cómo llevar el tema de que yo como usuario final me sienta seguro con esa transacción y sé que la plata viajó del lugar que yo quería al otro y que no se perdió nada. Cómo es de manera rápida. Hoy en día todos queremos que sean 2 clics, lo cual es súper difícil. Sí. Y esto siempre jugando con los entes regulatorios que existen. No puedes quitarlo. En todos los países están los entes que se encargan de proteger todo esto, que eso debe existir siempre. Y lo que también te piden los clientes o la banca es cómo genero eficiencias, cómo hago que mis procesos sean más eficientes. Entonces eso te lleva a temas de automatización de procesos, utilizar lo que es la inteligencia artificial, que hoy en día ya tienes lo que es la GenAI, que es toda la inteligencia artificial generativa, cómo juegas con el tema del metaverso, machine learning. Entonces una serie de componentes, es como si los metieras en una licuadora y de ahí sacaras la magia. Pero no es así de simple, eso implica atrás tener mucha gente dedicada, gente con talento, gente con conocimiento tecnológico, funcional, de negocio, y del lado del cliente lo mismo. De hecho, hoy en día la banca está contratando perfiles distintos. Ya te vas de los perfiles tradicionales que habían a traer perfiles en otros ámbitos que vengan a aportar ese diferencial. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que pensar como un usuario final, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas de recibir de un producto de estas características? Hoy en día todos somos usuarios bancarios, somos usuarios de una telco, por ejemplo. Con el simple hecho de tener un teléfono y tienes las dos abiertas ahí. Y hay un tema que es súper importante, que creo que hoy en día no estamos siendo muy capaces de utilizar, que es la data. Utilizar la data en tiempo real de manera eficiente. Creo que es uno de los principales retos que tiene la banca ahora, en los últimos años y hacia adelante, junto con lo que es la inteligencia artificial generativa. Cómo hacer buen uso de estas tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque como cualquier tecnología emergente, tiene los retos, tienes que hacer inversiones, explorar, dedicarle tiempo, recursos, y a veces la banca lo que menos tiene es tiempo para ello. ¿Por qué? Porque espera resultados de manera muy rápida, ¿no? Entonces, dependiendo de la entidad financiera, lo que nosotros desde Softec tratamos de empezar primero que nada con un enfoque holístico, de entender el estadio actual en el que se encuentra el cliente. ¿Por qué? Porque cada institución es distinta. Entonces, ¿cuál es el estadio actual? ¿Y a qué quieren llegar en 3 o 5 años? Porque estos son proyectos con visualización a 3 o 5 años, obvio, con resultados desde el mes 1. Entonces ahí es donde venimos trabajando en Softec ya hace bastantes años. Hoy en día se le llama transformación digital o ecosistemas digitales, pero esto viene desde que la banca fue evolucionando, desde que empezaron a crear las web que no existían, luego como lo empezaste a llevar a un celular, a distintos dispositivos. O sea, en los últimos 40 años la banca se ha transformado y le podemos preguntar a nuestros abuelos cómo era la banca hace 40 años a cómo lo es hoy.
Y siempre está metida la transformación. Llamémosle digital, pero es la transformación. Es cómo me voy evolucionando y cómo me voy adaptando, flexibilizando a los usuarios que voy a tener hoy en día. Pensemos que los usuarios, no hablo del futuro, hablo ya del presente inmediato en la banca, son los chicos ahora de 18 o 20 años. Tienes que entender qué pasa por su cabeza y qué es lo que quieren ellos o qué esperan de un producto bancario, ¿no? Hoy en día creo que todos esperamos poder pagar desde el reloj, desde el anillo, desde el celular, ya sin tener que traer las tarjetas, sin tener que ir a una oficina física. Para mí, como organización en Softec creemos que sí, que gradualmente la virtualidad, la realidad aumentada, todo esto va a tener mayor presencia, pero va a existir siempre la parte presencial. Entonces, ver cómo combinar estos mundos y hacer que la experiencia del usuario sea única. Justamente eso te quería preguntar, porque tras bambalinas estamos hablando que Softec, por la trayectoria, la historia que tiene, más que servicios, ofrece experiencias diferentes. ¿Cómo ha sido ese cambio en el usuario que cada vez se puede medir de una forma más tangible y por supuesto puede brindar soluciones que requiere el usuario en el día a día, que pueden cambiar de un momento a otro? Mira, como bien lo dices, Softec nació hace 41 años, lo cual nos hace la empresa más longeva de tecnología. Pero yo creo que más de los 41 años, todo implica de cómo nacimos. Nació por un grupo de 4 o 5 jóvenes en ese momento, en un garage, con una loca idea de decir, generemos una empresa de tecnología distinta, disruptiva. No existía la palabra disruptiva hace 41 años, el concepto era otro. Y así inició, y empezó a crecer tanto en México que decidió expandirse. Y algo que nos empezó a hacer distintos fue crear el concepto de nearshore. En ese momento ya existía el offshore, que fue creado por los indios. Para los que no saben un poco, los indios, que es correcto decirles indios, no es un término despectivo porque el hinduismo es una religión, el indio es la forma de referirse a los indios. Y lo aclaro porque a veces muchos creen que puede ser despectivo, ¿no? Claro. Ellos, el concepto de offshore era dar servicios desde otra localidad sin estando cerca, en otro uso horario y con otro idioma. Y nosotros dijimos, ¿por qué no hacer el opuesto que es el offshore? Perdón, el nearshore, que es crear un concepto donde yo estoy no en el mismo país, pero sí cerca, al mismo uso horario y el mismo idioma. Creamos ese concepto y lo patentamos. Es un concepto de Softec, nearshore, que se está transformando en nearshoring, que es brindar estos servicios. Y desde México, por ejemplo, hoy en día tenemos más de 5,000 personas dando servicios a Estados Unidos bajo estas características. Luego lo fuimos replicando. Hoy en día desde Colombia damos servicios a Estados Unidos, donde tenemos más de 500 personas aproximadamente. Desde Sudamérica nos damos servicios entre países, damos servicios a Europa y viceversa. Esto ha venido también muy apalancado y nos ha ayudado mucho la pandemia. ¿Por qué? Porque el abrir... Yo creo que había tabús antes de la pandemia donde tú ibas con un cliente, le ofreces un servicio, le dices, mira, yo tengo todas las capacidades, pero el cliente quería que le trajeras a los expertos que estaban a 10,000 kilómetros de distancia. Claro. Y eso es súper costoso y muy lento. Hoy en día se hacen un Teams para ponerlo sobre la mesa y el trabajo remoto se exponenció. Hoy en día, la verdad es que creo que está demostrado que se puede trabajar 100% remoto en ciertas labores. Yo creo que la mezcla del modelo híbrido es muy buena porque te ayuda a no perder esa presencialidad, ese engagement con la gente. Para nosotros es súper importante en la empresa. Pero nos permite poner a los clientes todas las capacidades que tenemos sobre la mesa y dar ese valor agregado que tenemos haciendo una eficiencia de costos, ¿no? Porque ya no tienes que meter temas de viáticos, de viajes, etc. Entonces puedes poner todo el talento que tenemos, porque nosotros en Softec sí nos encargamos o lo que buscamos es brindar experiencias a los usuarios a través de la tecnología, pero esto lo hacemos con nuestro talento que son los Softecians. Sin ellos no somos capaces de hacer nada de esto. Que es el mensaje que nos acompaña acá atrás. Sí, esto lo tenemos en todas las sedes, el ser Softecian. Que ser Softecian es un concepto que tiene dos interpretaciones. Uno donde te dicen que eres una persona autodeterminada, autosuficiente y que puedes buscar cómo hacer cosas distintas. O el otro que eres una persona simplemente loca, disparatada, y cómo salirse de los entornos. Creo que la mezcla de ambos es importante. De hecho, nosotros en la empresa buscamos hoy en día estar incorporando talento distinto. Cuando digo distinto, de carreras que antes en el mundo de la tecnología tú buscabas solo gente de ingenierías. Hoy en día tenemos gente de distintas carreras, de distintos rubros tecnológicos o de distintos sectores y obtienes resultados muy buenos, comprobado. Nosotros creemos mucho en el talento joven. A nuestra base promedio de edad, yo creo que
Tenemos gente con muchos años trabajando en la empresa, que es muy bueno. Tenemos gente de 10, 15, 20 años, pero también tenemos gente joven porque generamos academias, le damos mucha oportunidad al talento. Yo fui joven hace unos 20 años y me dieron la oportunidad de entrar al mundo financiero, entonces hoy lo replicamos y tratamos de hacerlo, pero siempre con la mezcla de la experiencia de las personas que llevan 15 o 20 años en la empresa. Volviendo a lo que te decía, cómo inició Softec, hoy te puedo decir que esas 4 o 5 personas que iniciaron en un garage, hoy en día una de ellas es nuestra CEO y presidenta, Blanca Treviño. Luego tiene parte de ellos en el principal comité directivo, en el board que tenemos. Entonces te habla de cómo la empresa fue creciendo. Y yo creo que eso nos hace distintos al resto de compañías de tecnología, porque en el ADN traemos la humildad, la sencillez, el tratar de siempre no perder el factor humano, que es súper importante para nosotros. Nosotros por arriba de todo está el factor humano, la gente. Entonces eso creo que nos hace distintos. ¿Por qué? Porque al final tú cuando buscas iniciar una relación con un cliente, yo no busco un proyecto, yo busco una relación a largo plazo, donde como en cualquier relación va a haber días buenos, días malos, días regulares, pero que al final del día digas, oye, ¿te acuerdas hace 5 años que empezamos y lo que hemos logrado juntos? Hoy en día tenemos muchos clientes de más de 15 años. Y yo digo, cuando tú logras, ya para mí deja ser un cliente, se convierte en a veces tu amigo, que te llama un viernes en la noche y te diga, oye Dani, fíjate que tengo estos líos, no sé cómo resolverlos, piensa a ver qué se te ocurre y el lunes hablamos. Eso quiere decir que algo estás haciendo bien, porque el primero que pensó en levantarle el teléfono fue alguien de Softec. Y ese es el reto que tenemos en la compañía, de ver cómo logramos ese engagement con nuestros clientes. Así como lo trabajamos mucho de forma interna con nuestro talento, que hoy en día la realidad es que el talento, hay escasez de talento a nivel mundial. Hay una rotación súper alta. Así es. Se han abierto oportunidades laborales para la gente en los distintos mercados. Entonces ahora nos toca competir contra ello y esforzarnos internamente desde las áreas de people que tenemos, a través de los valores, de lo que tenemos como creencias como organización, de todo lo que trabajamos en tema de sostenibilidad, responsabilidad social, integridad. ¿Cómo hacemos que el Softekian que venga, se incorpore con nosotros, sienta como su hogar, lo sienta como su familia? Si bien el concepto cambió, porque prepandemia tú pasabas 12, 14 horas del día en la oficina, hoy en día ya no, hoy en día vienes menos, más, pues días menos, días más. Pues algo que hemos buscado es eso, ¿qué tal? ¿Cómo convivimos con el mundo virtual que le llamamos hoy en día el Teams, el Outlook, el WhatsApp, con la presencia en la oficina? Como puedes ver, nuestras líneas intentamos que sean de lo más lindas posible para que el Softekian que venga y diga, bueno, al menos voy a un lugar que está lindo, que da gusto para trabajar, que me la voy a pasar chévere, que voy a convivir con mis compañeros y amigos. Entonces, este reto tratamos de llevarlo siempre y extrapolarlo a nuestros clientes. Yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años en la banca como cliente y siempre quise ver cómo era el vaso del otro lado. Ahora lo tengo de la oportunidad de estar. Y siempre a todos los equipos les digo, ante cualquier situación, primero piensa como cliente, como usuario. ¿Qué es lo que tú esperarías si estuvieras del otro lado? Porque eso te da una perspectiva súper distinta a que si lo ves solo desde tu trinchera. O sea, hoy en día, si lo vemos desde nuestra trinchera, no vamos a lograr nada. Siempre tienes que verlo en 360 y ver cómo vas a ir sumando. Tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? A mí me gusta verlo siempre medio lleno y verle lo positivo a las cosas, ¿no? Entonces tratamos de empujar eso. Por ejemplo, yo, bueno, como todos, creo que en LinkedIn navegamos mucho, mucho relacionamiento por ahí. La otra vez leí ahí un post que hizo Luis Miguel Zapata, que es el VP de Ecosistemas Digitales de Bancolombia, uno de los principales bancos del país, que hacía un comentario súper interesante sobre cómo hoy en día la transformación te lleva a estos ecosistemas digitales donde tú integras a los terceros, a entidades que hoy en día tú no te imaginabas, como podrían ser compras por Instagram, por ejemplo, en 2 clics. WhatsApp, exactamente. Pero el reto sigue, y él decía, esto no se logra solo. O sea, necesitamos de las instituciones financieras, en las telcos. Las telcos tienen un papel súper importante en lo que va a venir para la banca. ¿Por qué? Porque las telcos hoy en día son las entidades que tienen mayor data de las personas. Pero creo que el reto es cómo hago uso correcto de esa data en tiempo real. Entonces se viene un reto ahí, cómo integras a otros jugadores. ¿Por qué? Porque varios de los retos que se tienen, hay uno que hoy en día los promedios y las estadísticas que nunca mienten, habla que en Sudamérica o en Latinoamérica solo está bancarizado el 45% de la población. Súper bajo. El reto es cómo bancarizas más personas.
el tema no es tan simple. Porque a ver, ¿cómo bancarizas a las personas que están en la sierra y que no tienen tanto acceso a una red social o al internet como tú esperarías? ¿O cómo haces que el que tiene todo siempre manejado por efectivo quiera llevarlo a un banco? Entonces, el reto viene ahí, cómo crear productos, soluciones que sean atractivas para ti, que te enganchen como usuario, que te vendan algo y que te llamen la atención, que digas, es rápido, ágil, simple y seguro. Yo creo que en medida de que seamos capaces de poder bancarizar todos, mayor porcentaje de la población, los resultados van a ser mucho mejores, ¿no? Ese es uno de los tantos retos que hay. Yo creo que hay varios, pero como todo en la vida no puedes esperar comer la torta entera, ¿no? No tienes que determinar a qué quieres ir, pero yo creo que este año el reto para la banca viene en cómo generar eficiencias, ya lo hicieron, cómo hacer cada vez los procesos más seguros sin perder la agilidad, porque hoy en día lamentablemente, pues como saben, los ciberataques están a la orden del día, ha habido varios años. Yo creo que esta tendencia lamentablemente no es que va a disminuir, entonces tenemos que ir un paso adelante. ¿Cómo haces uso correcto e inteligencia de la inteligencia artificial generativa, de la automatización de procesos, de los aceleradores digitales, de todo lo que puede existir? Es cómo lo utilizo de manera correcta. Es como si tú quisieras armar un Lego o un rompecabezas. Armas una estrategia porque si nada más te pones a poner piezas sin ver qué hay, te vas a tirar toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que va un poco de la mano por ahí. Disculpa, a mí me gusta poner siempre ejemplos. Sí, está bien, está muy bien. Pero creo que la banca es así. Hoy en día todos los negocios de cualquier sector acaban en la banca, porque hay una transacción atrás, hay un intercambio de dinero, ya sea físico o virtual, pero hay una transacción. Entonces el resto no es menor. Yo creo que hoy en día la banca está ocupada en ella, no preocupada, ocupada, porque es muy distinto preocuparte. Yo me puedo preocupar y no hago nada, o me ocupo y veo qué puedo hacer. Entonces yo creo que nosotros como partners tecnológicos en Softec, ese es uno de los principales focos que tenemos, es cómo ayudar a la banca, entidades financieras, fintechs, a todos los jugadores que hay hoy en día a proporcionar todo ese know-how que tenemos de más de 40 años, los productos propios que tenemos, como nuestra suite de Frida, que tiene una componente de acelerador. Justamente a esa parte quería llegar porque, digamos, en nuestra revista pueden encontrar los retos que tenemos con la tecnología 5G que llega al país, los retos que tenemos en transformación digital. Nos hemos sentado con el ministro y le hemos preguntado cómo estamos, hacia dónde vamos, qué retos tenemos, también qué tienen los retos los pequeños, medianos y grandes comercios. Pero hay un tema esencial y quiero hacer un ejercicio práctico. Yo voy a representar un comercio pequeño que quiere adentrarse en la digitalización, pero necesito un aliado que me permita construir una página web. Estoy empezando de ceros. Tengo una gran idea. Estoy en mi garage. Sí, como hace muchos años. ¿Qué servicios me pueden brindar ustedes para hacer la diferencia en un mercado globalizado y altamente competitivo? Mira, este es un ejemplo que es muy válido. Yo creo que hoy en día desde Softec ya las páginas web las tenemos, por así decirlo, prehechas. ¿En qué sentido? Que gracias a la tecnología ya una suite como Frida, que trae una componente que te ayuda a agilizar el desarrollo, a automatizarlo, a ponerle una capa de seguridad, a transformar los lenguajes del desarrollo, a meterle todo el tema de las pruebas a través de enmascaramiento de datos y metiéndole temas de realidad aumentada, inteligencia artificial, machine learning. Eso se puede hacer súper rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque ya una página web para un comercio no va a ser muy distinta de otro. Lo único que va a cambiar es el look and feel que tú le quieres dar, esa primera experiencia. Pero para alguien que quiere hacer sus primeros pininos, eso se puede hacer súper rápido ya. Entonces, pero nosotros más allá de eso, porque eso te lo puede dar cualquiera, que es lo que le damos a nuestros clientes, es cómo acompañarte en el camino. Y un tema que es súper importante para todos aquellos que quieren meterse, y pasa con entidades pequeñas, medianas y grandes. Te dicen, es que me han pedido ir hacia la transformación digital, digitalizarnos, empezar a trabajar de manera ágil, cambiar la página web, tener más cosas por el celular. Y siempre se olvidan de la gestión del cambio, que es súper importante. Uno de los principales obstáculos que existen, comprobado, para que esto funcione, no es la tecnología, no es que el producto no sirva, es la resistencia que tenemos como seres humanos. Porque ahí me dices que lo que vengo haciendo hace 20 años lo tengo que hacer distinto o lo tengo que dejar de hacer simplemente.
porque va a venir una máquina a hacerlo y yo tengo que hacer otras cosas. El primer pensamiento del ser humano, y es súper natural, me van a correr. Ya no soy imprescindible. No, lo que se busca es que con todas estas herramientas decirte, mira, es que tú no es que pierdas tiempo, pero hoy en día existen herramientas que te permiten que toda esa operativa la haga un robot, te ahorre tiempo y tú analices la información. Hoy en día una de las principales áreas de oportunidad de mejora que hay en los bancos son las áreas operativas, porque es donde puedes eficientar muchos procesos. Lamentablemente muchos equipos se dedican el tiempo a estar generando la data más que analizarla. Entonces, el poder llevar ese enfoque, pero tienes que hacer un proceso de transformación del cambio con la gente, explicarle. Tienes que incorporar tus perfiles distintos a tus equipos de trabajo que les ayuden a llevarlo de más a más. Creo que todos hemos vivido un proceso así y es normal, pasas por una etapa de miedo, de decir, oye, me están moviendo de mi zona de confort, y es como llevarlo hacia allá. Y también explicarle al cliente que este es un proceso que tiene etapas, que hay timing, que hay que ir por objetivos, porque no puedes esperar que esto cambie de la noche a la mañana como si nada pasara. Va a haber gente que lo acepte, gente que no. Entonces tienes que trabajar mucho con ello. Y que la palabra ágil no es más rápido. La palabra ágil simplemente es una forma de trabajar distinta que te ayuda, sí, a agilizar ciertas cosas, porque al final tú buscas tener los resultados, ¿no? Y que el cliente puede decir en qué momento lo para, porque no tienes un alcance final. Vas avanzando en medida de la necesidad y cómo cambia tu negocio. ¿Por qué? Porque cada día el negocio cambia. Los usuarios cada día quieren algo distinto, ¿no? Entonces, ahí Softec es donde está muy metido. Nosotros hemos creado una red de COEs que vienen relacionados por toda la parte digital, donde tenemos expertos en todos los temas digitales, y abajo le metemos el COE Testing Continuo, que trae toda esta parte de aceleradores para la parte del testing continuo, con aceleradores como Elenton, que te ayuda a la protección de datos, Fridaita, por mencionar algunos. Luego tenemos un COE de low code, no code, que hoy en día también te ayuda mucho a acelerar los desarrollos, reduce tranquilamente el 20% del tiempo, que eso es súper bueno. Luego tenemos el tema de la modernización de aplicaciones. Hay algo que en la banca existe y siempre va a existir, que son los sistemas legados. Para los que no conocen mucho, el legacy o los legados son aquellos sistemas que decimos nosotros es la parte no bonita de los bancos, porque todos hablan de las tecnologías super wow, pero sin esta parte no funciona. Y eso existe y va a existir. Y nacen de un core bancario que vienen de arquitecturas súper robustas. Piensen, es como, yo quiero construir un edificio de 8 pisos. ¿Qué es lo primero que tú construyes? Las bases. Las bases. Si esas bases no son sólidas, pero tampoco son flexibles o adaptables al crecimiento que tú vas a tener, posiblemente no logres el resultado esperado. Lamentablemente, ese es uno de los que también tiene la banca, porque muchas de las arquitecturas en las que están basadas los core bancarios, como ven un banco, son muy robustas y muy poco ágiles. Es como si quisieras mover un iceberg. Entonces lo que tú tienes que pensar es cómo te llevas estas arquitecturas a un tema de apificación, que es como la de estructuras, y la tienes por piececitas que te permiten ahora decir, oye, ¿sabes qué? Yo solo quiero tocar esta parte. Pum, tocas ese componente y eso sí te permite darle al time to market y generar algo nuevo de funcionalidad sin pegarle a todo lo que hay alrededor. Ganas tiempo, costos, eficiencias, procesos, pero el reto es cómo te llevas esas arquitecturas. Ahí también trabajamos mucho en cómo modernizar las aplicaciones, las arquitecturas, cómo ayudarle a los clientes a llevarlo hacia allá, pero siempre teniendo claro qué es lo que espera el target del banco, hacia lo que quiere ir, cuál es su estrategia, a qué sector de la población quiere ir, porque es muy distinto hablar de una banca privada, una banca de segundo piso, una banca textil, una banca agroindustrial. Entonces depende a dónde quieras llegar. También depende mucho del país en el que estés, porque cada país va a un nivel de madurez distinto. No podemos comparar la banca europea con la de Estados Unidos, con la mexicana, con la centroamericana, inclusive en Sudamérica. Uno de los países que va más avanzados a niveles de seguridad en la banca es Chile, por ejemplo. Chile es un país que es muy acotado, no tienen tantos bancos como otros países, pero van, yo creo que un escalón un poquito por arriba. Argentina va un poquito más atrás por todo lo que le tocó vivir política y socialmente, y luego yo creo que Colombia y Perú van un poco a la par en cuanto al desarrollo. Creo que siguen siendo economías que siguen en crecimiento con un gran potencial, y es donde están las oportunidades para todos, ¿no? El ver cómo te integras como estos jugadores. Yo siempre digo que trabajo va a haber para todos. O sea, no digo es que Softec tiene que hacer todo. Claro. Softec te puede apoyar y siempre te va a decir en que te puede apoyar, donde podemos poner el mejor talento, nuestro know-how y el valor agregado. En las cosas que veamos que no, te diremos simplemente ahí no. Pero en lo que sí, estaremos ahí siempre para ayudar. Daniel, entonces podemos decir que dentro de las tendencias que esperamos que se consoliden a lo largo del año 2024 y 2025, pongamos ese periodo de tiempo,
estaría la flexibilidad de las estructuras del core financiero. Sí, de hecho hoy en día, hace años, las instituciones financieras se metían en los grandes proyectos que era el cambio de core. Y hubo muchas que lo intentaron y fracasaron. Y te hablo que eran proyectos de mucho dinero y de muchos años, 4 o 5 años, y no funcionaron. ¿Por qué? Porque es súper complejo mover todo eso. Y ahora se están transformando y inclusive las empresas, porque hay empresas tecnológicas que se dedican a que tienen core bancarios, hoy en día ni siquiera te lo ofrecen como core. Te dicen, ¿qué parte de mi core te interesa? Oye, el onboarding, pum. Oye, esto, lo otro. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día más bien estás viendo cómo integrar, cómo hacer las conexiones con tu core, cómo flexibilizar ciertas partes, cómo voy mejorando mi arquitectura. Y eso va desde, nosotros como usuarios tú lo ves en un celular, en una aplicación que la ves bonita, dices, está linda. Lo que hay atrás te va a llevar a la arquitectura del banco, al core del banco. Simplemente esto es un front. Puede ser en una tablet, en un celular, en una laptop. Lo que hay atrás es toda esta parte que es la que tiene que ser flexible, adaptativa, que pueda crecer sin perder la seguridad, sobre todo. Que ahí es donde está el reto, ¿no? Es como no pierdes la seguridad porque te expones a los ciberataques, te expones a las multas que existen. Entonces, los entes reguladores me permiten eso. Y es por eso que a veces también como usuario de un banco, tú dices, pero es porque la banca no ha podido sacar esto y una fintech sí, porque la regulación es distinta. Si te das cuenta, hoy en día hicieron muchos bancos, o crearon sus fintechs, o compraron una fintech, y la utilizan como sus pequeños laboratorios, y de ahí, pum, los productos que ya ven que pueden funcionar de manera correcta, los incursionan ellos. Hoy en día, por ejemplo, existen muchas ya wallets electrónicas. De hecho, hay telcos que ya han creado su wallet. Una es Telecom en Argentina, por ejemplo. Pero en distintos países, hoy en día, por ejemplo, ya existen aplicaciones donde tú ya no, sin estar bancarizado, puedes hacer pagos desde el celular a otra persona, a un comercio, un establecimiento, solamente escaneando un código QR o con el número celular. Hace años eso era imposible, ¿no? Impensable. Hoy en día ya se puede. Yo creo que el siguiente paso que viene es cómo esa persona, supongamos que tú, Sebas, no estás bancarizado, pero si usas mi aplicativo, ¿cómo te voy llevando para bancarizarte? ¿Cómo te puedo ofrecer un producto que a ti te interese, te sirva y yo te bancarice? Y ahí es donde el uso de la data es muy importante. Y pasa, yo creo que todos hoy en día, y bueno, todos sabemos que los teléfonos son inteligentes y que te escuchan. Estamos hablando y yo te digo, ¿sabes qué? Estoy interesado en comprarme, no sé, aquí como le llaman, jersey, remera o el polo de millonarios, por decirlo de un equipo, ¿eh? O sea, y de repente yo ahorita entro a Instagram y ¿qué crees? Que me van a empezar a salir tiendas y todo. Yo creo que ahora lo que toca es cómo la banca utiliza todos estos medios digitales, llamémosle Instagram, LinkedIn, TikTok, X, Facebook, todos los para atraer al público y engancharte hacia esos productos, ¿no? Entonces yo creo que es donde viene esa mezcla y por eso también cada vez te das cuenta que también en los bancos entran nuevos jugadores. Te toca ver en posiciones de C-levels, de tomadores de decisiones, perfiles inclusive que a veces no vienen de la banca. O grandes bancos, grandes grupos. Neobancos, por ejemplo. Neobancos. O también está pasando, mira, que grupos bancarios a nivel mundial, que sabemos todos cuáles son. Sí, claro. Que históricamente, a mí me tocó, yo trabajé en uno de ellos, el crecimiento venía por gente solo que estaba o tenía un ADN del banco y difícilmente se sabrían a poner en posiciones de C-levels a alguien que venía de afuera. Hoy en día no. Hoy en día te das cuenta que se están trayendo gente de otro lado, inclusive personas que estuvieron como C-levels en algún partner tecnológico. ¿Por qué? Porque al final ahí es donde vas a tener un tema de ideas distintas, poder traer tal vez cosas diferentes, disruptivas que te ayuden a crear o generar ese valor que estamos esperando. Yo creo que hoy en día lo que toca, todos tenemos hermanos o algunos hijos de las generaciones de ahora y preguntarles ¿qué esperas tú o qué te gustaría de la banca? ¿Qué es lo que esperas que la banca te ofreciera, no? Y es donde van a venir ideas muy locas y tú vas a decir, bueno, ¿y eso cómo? Pero yo creo que hoy en día ya lo loco no existe. Simplemente yo creo que con la pandemia, la transformación digital, la digitalización se aceleró. Lo que vamos a hacer en 10 años se aceleró. Con cloud, con el tema de cloud, todo está en la nube, ¿no? Este es un tema mira, que bueno que lo mencionas, te voy a comentar. Hoy en día existen mitos, ¿no? Porque existen distintas nubes. Nosotros somos multicloud, o sea, somos partners de todas las nubes. Podemos ayudarles en todo lo que requieran. Pero también lo más importante, y siempre lo hacemos, es cuando un cliente dice, es que quiero llevar mis temas a la nube, infraestructura. Es hacer un análisis, un assessment de qué sí se puede llevar a la nube y qué no. ¿Qué necesitas? No todo es exportable a la nube, porque también depende de qué tengas, que no.
Hoy en día yo creo que todos como usuario, voy a llamar persona física, eh, tienes una nube porque tienes Google o algo para tu correo personal y tu información está respaldada. Hoy en día se te pierde el celular, se te descompone, simplemente es cambiar el aparato, tu información sigue ahí. El tema es ver ahora cómo eso pasa llevándolo a la nube, que obviamente estas empresas te dan el soporte y la seguridad de que eso no va a pasar, que no haya una caída. Creo que hoy en día caídas de la nube que yo he escuchado no ha habido, porque ahí sí sería un golpe bastante fuerte. Creo que la tendencia es gradualmente de que todo se va a ir a un mundo virtual que es la nube. Yo creo que no van a desaparecer data centers, porque para ciertas entidades que tienen que seguir existiendo, pero sí, gradualmente el reto es cómo te unes, cómo haces todo ese journey to cloud, cómo te subes a ello. Y ahí nosotros tratamos de ayudar bastante, tenemos un equipo de especialistas. Y lo que siempre intentamos nosotros es que tenemos la ventaja que al tener nuestros laboratorios tecnológicos, nuestras áreas de innovación, siempre intentamos estar con la vanguardia de la tecnología, experimentando y ver qué cosas pueden llegar a funcionar y qué cosas tal vez de momento no. Entonces yo creo que ahí Softec tiene mucho que aportar. Como te lo digo, creo que en 41 años algo hemos aprendido. Hemos hecho cosas muy buenas, ha habido otras que tal vez no salieron como esperábamos, pero hemos aprendido bastante. Y es algo que siempre le digo a un cliente, le digo, mira, cada proyecto es distinto y no porque lo que tú me pidas ya lo hice 10 veces antes quiere decir que va a ser igual. Claro. Lo que yo sí te puedo traer sobre la mesa es contarte que sí nos funcionó como caso de éxito y también donde no nos funcionó, qué hicimos mal, tanto nosotros como el cliente, porque eso te va a servir. Yo siempre digo, es como querer subir una montaña, una vereda, y ya veo que han subido por años muchas personas y hay un sendero. Pero no, yo digo, no, yo me quiero ir por acá. Digo, pero si el sendero ya existe, ¿para qué me complico, no? O sea, yo creo que hoy en día lo que toca es eso. Y ahí es donde, para mí, en el momento en que la banca deje de ser egoísta. Cuando hablo de egoísta me refiero a solo pensar yo como un banco y no ver todo el entorno y no colaboren, va a costar un poco más llegar a esos objetivos. Pero si te pones de una forma colaborativa, creas esos ecosistemas digitales, empiezas a interactuar, creo que el beneficio de todos va a llegar. Entonces, y eso está en muchos ejemplos de la vida, ¿no? O sea, si tú colaboras, tarde que temprano el resultado se va a dar. Si no colaboras, te va a costar un poquito más trabajo. Tal vez llegues, pero te va a costar. Entonces ahí, sin duda nosotros como partners tecnológicos, mira, tenemos la oportunidad de trabajar en proyectos muy grandes. Entonces, no solo estamos nosotros. Hoy en día hay las famosas células o tribus, donde estamos personas de Softec, de alguna otra competencia, y se puede trabajar bien. Obvio, liderado por alguien del cliente. Súper importante, ¿no? Para no perder un poco el control de la situación. Pero yo creo que hoy en día el pensamiento es cómo generamos, cómo colaboramos, cómo aprovechamos las capacidades que todos tenemos para ponerlas sobre la mesa. Siempre le digo a un cliente, simplemente dame la oportunidad de ponerte una propuesta sobre la mesa y compárala. O sea, de hecho a nosotros nos gusta competir. El competir te hace exigirte y mejorar. Porque si no entras en una zona de confort también. Dice, yo tengo aquí esto y ¿qué sigue? Entonces, siempre digo que lo fácil no es llegar, sino mantenerse. Llevamos 41 años en el mercado. No ha sido fácil, pero bueno, creo que aquí seguimos y es por algo. Creo que algún valor diferencial estamos entregando y la muestra de ello son los más de 30, 40 clientes que tenemos de hace más de 10 o 15 o 20 años, con los cuales nos da gusto ver que se han creado relaciones de amistad, historias, aprendizajes, todo, ¿no? De todo un poco. Voy a hacer una pequeña cuña a un contenido que nosotros creamos en Revista C-Level. Asistimos a un estudio muy interesante de Punto Cardinal Comunicaciones de reputación bancaria. Y antes de cerrar este espacio, me gustaría reflexionar sobre lo que tú comentaste ahorita. Tiene que ver con humanizar el servicio bancario. Tal vez los bancos que quedaron en el tope más aceptable de experiencia con el público tienen mucho trabajo que hacer. Cómo la tecnología, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa puede ayudar justamente a brindar un servicio más humano, más cálido, tal vez con componentes de chatbots mucho mejor implementados que no sean un impedimento para que se preste un servicio financiero rápido, ágil y por supuesto seguro. Y para finalizar te propongo que hablemos de unos casos de éxito que tienen ustedes que sin duda pues va a descrestar a toda la audiencia de la revista C-Level. Dale, mira, hablando de lo primero que me preguntas, súper interesante, porque hoy en día lo vivimos.
empezó la moda de los famosos asistentes virtuales por WhatsApp. Y yo creo que hoy en día seguimos entrando en loops como usuario, porque entras a un asistente virtual, te da 3 o 4 opciones, pero si dentro de esas 3 o 4 opciones no está la tuya, entras en un ciclo. Sí. Yo creo que aquí la importancia viene de cómo, primero que nada, internamente como entidad financiera, automatizas tus procesos, los haces más eficientes. Yo creo que algo no lo puedes mejorar si primero no le haces un doble clic a cómo lo puedes eficientar, cómo lo automatizas de manera eficiente, para hacerlo más ágil. Obviamente sin perder todo el tema de la seguridad, eso es súper importante. Y la otra es cómo empiezas a vivir con estos asistentes virtuales y el humano. Hoy en día ya encuentras bancos, hoteles o aerolíneas que tú preguntas algo, ya te mandan, sí o sí, su canal de atención es WhatsApp. Y te dice, el primero que te recibe, hola, no sé, soy Daniel, soy tu asistente virtual. Se presenta y te dice, soy tu asistente virtual. Te dicen que te puedo ayudar, y si te puedo ayudar, dice, te voy a derivar con Sebas, que sí es un humano, ¿vale? Y ahí Sebas te empieza a ayudar. Entonces yo lo viví recientemente, ahora que tenés que cambiar un vuelo, y lo viví en esa mezcla, mejoró. Pero algo que sigue faltando, por ejemplo, y es un ejemplo que creo que aplican todos, es que ellos ya tienen mis datos, porque yo soy un usuario frecuente, saben mis vuelos todos, que yo esperaría que hiciera el mejor uso de esa data. Y a veces no, porque te pasan pidiéndote la misma información, una y otra, o te derivan en distintas áreas entre asistentes virtuales y humanos, y cada con el que pasas te pide la misma información, y todo así de... Te toca repetir una y otra vez. Entonces yo creo que ahí es donde viene uno de los retos, es eso que mencionaba, es cómo hacer el uso correcto de la data en tiempo real para dar soluciones. Y yo lo único que quería en ese momento era comprar una maleta. O sea, no era tampoco nada del otro mundo. Entonces, hoy en día a veces te desesperas si quieres llamar telefónicamente, ya no hay respuesta telefónica. Yo creo que eso no debería desaparecer, porque hoy en día creo que estamos en ese proceso que es la gestión del cambio. Es como cómo seguir llevándolo, porque piensa, uno en estricta teoría somos digitales, pero piensa que eso lo quisiera hacer mi padre o mi madre. Con trabajo se utiliza el WhatsApp para decirme hola en 10 minutos, entonces meterle ahí una complicación, ¿no? Entonces yo creo que en Softec ayudamos mucho con todos estos temas de automatización de procesos, todo el tema de la data, la inteligencia artificial generativa, el cómo hacer estas pruebas más eficientes a través del enmascaramiento de datos o aceleradores digitales que tenemos, cómo lo llevas de la mano con todo este tema de modernizar tus aplicaciones, hacer tus arquitecturas más flexibles. O sea, al final la mezcla de todo esto, hacer un ecosistema que te permita dar este tipo de resultados, creo que es lo que va a llevar a que las cosas vayan cambiando. Yo creo que gradualmente sí van a llegar a ser todos asistentes virtuales posiblemente, casos muy puntuales un humano, pero todavía falta mucho aplicar temas neurolingüísticos, mucho de tema de inteligencia, meter ya las emociones en algún momento. ¿Por qué? Porque al final leí la otra vez por ahí que hay un asistente virtual, no me acuerdo cómo se llama, que la han desarrollado con inteligencia artificial generativa y creen que es un humano. Y ya les han dicho que no es un humano, que es un robot. Y este asistente virtual sigue recibiendo invitaciones en LinkedIn. Sí, pero ya les dijeron, es que no es un humano, pero inclusive dicen que hay actores, deportistas, que la invitan a salir. Y le dijeron, es que no es un humano, es un robot. Es un bot, ¿no? O sea, porque ni siquiera existe presencialmente, es virtual. Yo creo que ahí nosotros lo que tenemos desarrollado con Frida, que nació hace muchos años como una de las tantas ideas locas que tenemos en Softec, por una de las definiciones de Softekian, que con la necesidad, y lo vivimos cuando empezó el boom de la robotización de procesos, tú buscabas talento que conociera sobre estas tecnologías y no lo había en el mercado. Nos creamos nuestra propia suite para automatizar, que es Frida, y le fuimos complementando. Ya tienes lo que es Frida Copilot, Frida GTP, convertidores de código, todo ese tipo de cosas ayudan, pero esto es tecnología. Pero cómo lo llevamos y lo componemos luego con los equipos de agilidad, con los equipos de UX UI para llevarlo al usuario final, ¿no? ¿Cómo hacemos que desde Softec eso ayude en la experiencia que un cliente puede llevar al usuario final, ¿no? Que para mí la base de todo es la centricidad del usuario. El usuario tiene que estar en el centro de todo y alrededor todos los que interactuamos. Y casos de éxito, mirad, tenemos bastantes. De la banca, obviamente, tenemos muchos con distintos grupos financieros. Pero yo creo que uno que va asociado y que puede servir como ejemplo, porque para nosotros la tecnología es cross, lo que hay atrás es cross, simplemente implica al sector que lo quieres llevar. Es lo último que venimos haciendo con el Real Madrid, que iniciamos ya hace unos años. Somos partners del Real Madrid, no de ahora, ya de hace varios años.
simplemente que en los últimos 2 años tomó un boom. Esto fue asociado a que se juntó la remodelación del Santiago Bernabéu, un espacio físico, pero como el Madrid quiso llevar esto a un tema también digital, virtual, de vivir la experiencia del usuario. Entonces nosotros desde Softec hoy en día estamos haciendo todo lo que está en el entorno digital, todo el entorno virtual. Tú hoy en día, para convertirte en madridista digital, lo haces a través de una plataforma, a través de una app, a través de un celular, y eso fue desarrollado por Softec. Toda la tecnología que hay en el estadio fue desarrollada por Softec. Todo lo que va a vivir en la experiencia del usuario cuando vaya al estadio está desarrollado por Softec. Esto se desarrolló en 100% metodología ágil con equipos de Softec y equipos del Real Madrid, con sesiones de trabajo, haciendo las sesiones para determinar los objetivos de los próximos 3 meses. Y es toda una experiencia y un caso de éxito de cómo bien aplicado puedes tener resultados en un corto plazo, porque hoy en día el estadio ya está remodelado, está funcionando, el entorno digital está, obvio, entras en un ciclo de mejora continua porque eso no acaba hoy, pero ese es un ejemplo de lo que hacemos ahí, cómo se puede replicar a cualquier sector, bancario, de seguros, retailer, recursos naturales, telcos, aerolíneas. Pero yo creo que ese es uno de los casos de éxito que en los últimos años a nivel mundial más eco ha tenido, porque hablamos de una institución como el Real Madrid y otra como Softec, ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. Eso yo creo que podría ser uno de los grandes casos de éxito. Bueno, son buenas noticias para los amantes del fútbol, del deporte, y también para aquellos que están en el sector bancario. Tienen un montón de clientes, entre esos el Banco Santander. Y bueno, quiero terminar con 3 preguntas rápidas, tal vez más personales. Okay. Y son, ¿cuáles son los datos favoritos en tu día a día? ¿Cuáles son los datos que son imprescindibles? Mira, mis datos imprescindibles es cómo va a estar el clima, para saber cómo me tengo que salir dependiendo del lugar que voy a estar. Mi agenda, cómo la tengo, o sea, antes de salir, cuál es la agenda que tengo. De hecho, la veo una noche antes para saber cómo poderme planificar. Y si me meto a LinkedIn todas las mañanas para ver qué hay de nuevo en el mundo que estamos hablando. 6, 8 de la mañana, promedio. Más o menos, sí. Sí me gusta meterme y ver qué hay ahí de contenido, qué cosas, qué tendencias. Siempre es importante mantenerte un poco ahí a la vanguardia de qué está pasando en el mundo. No solo de la banca en general, para saber un poco de lo que pasa. Yo creo que esas 3 cosas sí suelo hacerlas. Más a modo para iniciar el día de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo te enamoraste de la tecnología y del sector de TI? Es un caso chistoso, porque primera, bueno, yo no soy ingeniero en sistemas, yo soy ingeniero industrial. Entonces yo cuando terminé la carrera hace algunos años, normalmente un ingeniero industrial el foco es el sector industrial. Yo soy mexicano, queretano, y en Querétaro hay más de 30 parques industriales. Y cuando terminé, entré en un paradigma de mi vida que era meterme al sector automotriz, textil, o a la línea de servicios. Y yo decidí irme por la línea de servicios y caí en un banco. Entonces de ahí empecé primero que nada por toda la parte de procesos, metodologías, temas de auditorías, certificaciones. Tuve la oportunidad de llevar temas de gestión de proveedores, implementación de fábricas de software, de testing, compras. Entonces eso me fue permitiendo como que ir conociendo el mundo de la tecnología desde el punto de vista del cliente. Y luego al yo salir de este banco, me fui al mundo de un partner tecnológico y ahora tengo la visión 360. Entonces yo creo que diariamente me sigo enamorando de la tecnología porque es algo que diario te sorprende, pero siempre trato de verlo desde el punto de vista como un usuario. ¿Qué esperaría o qué me gustaría a mí tener, no? Es algo que siempre trato de tener presente y siempre creyendo que cada día podemos hacer algo distinto a lo que hicimos ayer. Yo siempre a mis equipos les digo, si tú te vas a dormir con la conciencia tranquila de que hoy hiciste lo que estaba en ti, ya estás del otro lado. Porque quiere decir que diste lo mejor de ti. Que salieron las cosas o no es distinto, pero diste lo mejor de ti. Entonces yo creo que sigo en un proceso de enamoramiento continuo de la tecnología y creo que seguirá. Para finalizar, tú estás pisando varios países en tu día a día, sí, pero quisiera saber qué es lo que más te ha enamorado de Colombia. Wow, pregunta difícil. A ver, mira, yo creo que todos los países que tengo la oportunidad de ir tienen su encanto. Y de Colombia yo creo que algo que te cautiva, vengas por trabajo, modo turístico, es la calidez de los colombianos. O sea, el colombiano te recibe con los brazos abiertos, sientes ese cariño, ese amor, y eso te hace sentir como en casa, o sea, te hace sentir bien.
Luego si a eso le sumas que son personas súper agradables, que traen, yo siempre digo que el colombiano nació con la rumba por dentro. O sea, no, porque tú los ves bailando y es algo que traes en el ADN, ¿no? O sea, yo creo que dependiendo de la nacionalidad que seamos, traemos algo en el ADN que viene mucho de nuestra cultura. Pero yo creo que el colombiano tiene eso. Y cuando hablo de la rumba, hablo sanamente, divertirte, ser feliz, ver la vida a gusto. Obviamente la gastronomía muy rica. Hoy en día nos sorprende porque hace un calor impresionante que es atípico en Colombia, pero también es rico la verdad que se ve una Bogotá distinta. Entonces yo creo que es un país muy rico culturalmente, gastronómicamente, pero creo que su gente es lo mejor. O sea, esa calidez sin duda creo que es lo que hace que uno se enamore y que quiera venir más seguido. Daniel Aguilar, muchísimas gracias por estar en Revista C-Level. ¿Qué hay detrás de Softec? Lo acaban de escuchar de primera mano. Muchas gracias. Gracias a ti, Sebas.